Y en España se puede denunciar a un grupo, a una organización por ser una secta, ¿no? No. No hay nada, salvo que cometan un delito, no se puede hacer absolutamente nada, ¿no? Como grupo, ¿no? Hay libertad de creencia y hay libertad de asociación. Tío, porque hay otros países que sí, ¿no? Países donde, por ejemplo, no se permitió que se implantase Scientology. Sí, cierto. Bélgica, no sé si es uno. Francia, Bélgica y Luxemburgo son 3 países que tienen unas disposiciones legales, ¿no?, orientadas, digamos, a poder incluso disolver a ciertas organizaciones que incurrieran eso, ¿no?, en niveles de control de la personalidad, en un control coercitivo, en una explotación, en un daño, ¿no? Aún así, o aún con todo, es muy difícil de aplicar esa legislación. ¿Se ha disuelto alguno? ¿No? ¿Se ha impedido qué? Sí, pero luego, bueno, Scientology se le denegó, pero luego Tom Cruise baja para lo de los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Y dice, aquí estamos, ¿no? Es decir, que estos grupos juegan también con una puesta en escena diciendo, no me dejas, pues ahora te construyo aquí el edificio en medio de Madrid, después de habernos perseguido por Narconón y no sé qué y no sé cuántas redadas, pues ahora no queríais, pues ahora tenemos aquí, ¿no? Pero entonces sí, no, como grupos no se pueden. Son los comportamientos, son las acciones, son los ilícitos, digamos, que pueden cometer los que son punibles, ¿no? Y en sí mismo el control coercitivo tampoco, aunque en el Código Penal se habla de control de la personalidad. En el caso, por ejemplo, de la trata de mujeres, esto es evidente, ¿no? Toda la trata de mujeres bajo el pretexto de ritos vudús o de una suerte del culto a la Santa Muerte o de elementos esotéricos, etcétera, es un claro ejemplo, digamos, de este tipo de dinámicas, ¿no?, donde hay un control de la personalidad, inoculando el miedo, que es una de las estrategias que utilizan estos grupos, y inocular la ansiedad, la culpa y el miedo. Con esas 3 emociones consiguen, digamos, tenerte bien agarradito, ¿no? Y en este tipo de utilización de las mujeres y de sus cuerpos, ¿no?, con el fin de ser prostituidas, el miedo, digamos, ¿no?, a futuros rituales o a futuras acciones mágicas ejerce un control, digamos, bastante potente, ¿no? Pero en sí mismo es un delito inexistente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en los juzgados? Hombre, yo, cuanto menos lo que hago, he intervenido ya en más de una treintena de juicios civiles y penales, es recortar el nivel de daño. Yo no tanto decir si el grupo sí es una secta o no. Mire, el grupo sino lo que le ha hecho esta persona. El grupo funciona así, tiene estos niveles de convicción. Ha habido este daño. ¿Cómo lo objetivamos? Haciendo un análisis, haciendo unas pruebas, haciendo unas entrevistas, en fin, con todas unas cuestiones metodológicas, ¿no?, y técnicas para intentar trasladar a su señoría y decir, mire, esto ha sucedido así. El siguiente problema o el escollo es que su señoría lo puede entender. ¿Pero qué aplico? ¿Qué aplico? Yeah. Su señoría aplicará algo que esté escrito, porque si no, no puede aplicar nada. Y entonces ahí hay tarea por hacer, digamos, ¿no? No por perseguir a nadie, sino por cuidar de la vulnerabilidad que ha sido vulnerada. Si eso se pueden disponer recursos de protección a la víctima, sería interesante, digamos, ¿no?, cuanto menos disponer de algunos recursos, porque si no, la víctima puede ser nuevamente revictimizada. ¿Y usted por qué acabó entrando ahí? ¿Pero usted no lo vio? ¿Pero usted no vio que estos tipos... ¿A usted le pasa algo? ¿Qué le sucede? Me he encontrado con respuestas así. Entonces dices, bueno, pero, oiga, señoría, pero... si esta persona está explicándole que estaba sufriendo, que no, sí, pero si no tiene ninguna tara, ningún trastorno mental, no tenía ninguna condición de discapacidad, entonces era perfectamente capaz. Usted no pudo decir que no cuando le dijo que... Pues no pude decir. Y aquí radica parte de la cuestión, ¿no? Cómo uno acaba en un contexto donde no puede poner un límite a algo que desde fuera dirías, es claramente abusivo, para. No puedo. Por muchas situaciones que se dan al mismo tiempo, que son de una alta complejidad, ¿no? Y luego a la salida dirán, ¿cómo pude decir que sí a esto, no? ¿Cómo no lo vi? Yeah. Entonces se pueden sentir muy avergonzados de sí mismos, muy ridículos, y entonces pueden pasar años sin pedir ayuda, porque me van a ver como un friki. Me van a ver como, pero tú no te diste cuenta de esta tontería. No, es que no era una tontería, era un tema trascendental. Usted no lo sabe, estábamos trabajando por la calidad vibratoria del planeta, estábamos intentando revertir este proceso en el que está llevando la sociedad. Las sectas también dicen cosas que pueden ser ciertas, dentro del contexto social. Otra cosa es cómo las implementan o qué tipo de prácticas, ¿no?, ponen en marcha. Pero sí, las personas acaban dando un consentimiento, pues eso, a un proceso de transformación en el cual no controlan las consecuencias, pero les están diciendo que tú controlas, tú déjate fluir y déjate llevar, ¿no? Y al final la escena resultante puede ser eso, de un profundo daño. Hay un vídeo muy famoso de una entrevista que le hicieron a Tom Cruise, Matt Lauer se la hizo, donde hablan de la psiquiatría. Ajá. Y el tema es que Tom Cruise se muestra
contrario a la psiquiatría, como propone la Iglesia de la Cienciología, que dice que es una falsa ciencia y que está haciendo mucho daño a la gente. Que mata, dicen. Que mata. El tema es que Tom Cruise hace una argumentación contra los antidepresivos que a día de hoy está bastante aceptada. Claro. Que está o sea, lo que está diciendo él ahí, que en aquel momento pues, a la gente le parecía una locura de los cienciólogos y de Tom Cruise, hace una argumentación de que solo es un parche, de que no cura, de que incluso dificulta la recuperación, que hay o sea, es decir, lo explica de una forma en la que yo he leído muchos libros divulgativos con aceptación científica a día de hoy que dice cosas muy, muy similares. Claro. Pues esto... El tema no es ese. Sí, podrá dar un argumento que dirás, sí, estoy de acuerdo. Pero ¿en qué contexto se está dando este argumento? ¿Con qué intencionalidad? ¿Qué intensidad? O sea, todos esos factores que hemos hablado hoy tienen que ver con eso. Es decir, porque el argumento en sí mismo no es nuevo. Vamos, que desde antaño se habla de esto. Los propios profesionales de la salud mental continuamente estamos revisando, estamos cuestionando, estamos, ¿no? En fin, abiertos ¿no? Los habrá más abiertos, los habrá más cerrados, como en cualquier lugar, ¿no? El punto no es ese. El punto es si finalmente eso se lleva a un extremo nuevamente, ¿no? La psiquiatría mata, la psiquiatría no sé qué, ¿no? Imágenes atemorizantes para los devotos donde se ven sillas eléctricas o devotos electroshock. Y dices, pero a ver, oiga, escuché, sí, eso es lo que se hace. Entonces, bueno, al final instrumentalizan eso y tienen su propia comisión, dicen ellos, de derecho de... La Comisión Ciudadana de Derechos del Hombre, ¿no? Que se confunde con otra que tiene un nombre bastante similar, donde hacen acciones supuestamente antipsiquiátricas, ¿no? Porque no tiene nada de antipsiquiatría, es una de las extensiones de cienciología, igual que tienen Narconon, Criminon, otras muchas entidades, digamos, satélite conectadas a la misma organización madre y que buscan eso, ir extendiéndose, ¿no? Aprovechándose de cuestiones que sí, podemos estar de acuerdo y podemos debatirlas, pero finalmente eso es utilizado para, en fin... retener, adoctrinar. Se utiliza como un gancho. Claro, como un gancho y para adoctrinar. Yo no llegaba tan lejos. Yo simplemente al escuchar el vídeo, que lo volví a ver hace muy poco, y lo que contaba, y también hablaba sobre que se medique a niños con psicofármacos, etcétera. Sí, claro. Muchas cosas que yo decía, pues joder. Pero en aquel momento era como rompedor que dijese eso. Ya, pero vamos, antes de que él dijera eso, insisto... No sabía que era un gancho para nadie. Sí, puede ser un gancho y un elemento para adoctrinar, ¿no? Pero insisto que esto que decía Tom Cruise, vamos, ya desde el 1900 muchos profesores lo han dicho, ¿no? Decir que, bueno, ver qué tipo de tratamiento, en fin, todo el movimiento de la antipsiquiatría fue también en esa dirección, ¿no? Con la externalización de los pacientes de los psiquiátricos, con los seguimientos ambulatorios, es decir, hoy en día es muy difícil, digamos, estar internado durante tanto tiempo, salvo que no haya una patología muy severa y evidentemente se cuidan muchas condiciones, aunque también, ¿no? Quedan muchos psiquiátricos seguramente que hacen falta reformas en cuanto a sus procedimientos y algunos se han ido destapando, ¿no? Y en ese sentido hay malos funcionamientos y eso nuevamente entra con lo que nosotros decíamos antes. Cada institución debe ver sus malos funcionamientos o sus disfuncionalidades y ver cómo dentro de la propia casa enderezar eso, ¿no? Pero utilizar eso, digamos, con un fin propagandístico y barra adoctrinante es otro uso que hace Cienciología, digamos, de esa cuestión con la que podemos estar de acuerdo, pero que ellos instrumentalizan, digamos, con otras finalidades. ¿Te gustaría que el modelo aquí fuese más cercano al de Francia, Bélgica o Luxemburgo? Bueno, en cuanto a la legislación, preguntas. Claro. Yo creo que sería interesante, digamos, que sin perseguir, sin entrar, ¿no? en criminalizar, hubiera un contexto, se diera un contexto donde se pudiera contemplar que efectivamente pueden haber situaciones donde se vulnera la dignidad de las personas, ciertos derechos humanos, ¿no? La vulnerabilidad esencial que decíamos, ¿no? Si eso se puede traducir en dispositivos legales, bueno, eso puede permitir que entonces las víctimas tengan, ¿no? un mayor soporte, ¿no? Pero insisto, no debería, a mi entender, tanto perseguir lo cierto o incierto de algunas propuestas, o si son científicas o no, o si son ciertas o no, sino el decir el modus operandi, el daño, es decir, el impacto que tienen. Para mí sería el foco. Entonces sí, deberían existir avances en ese ámbito, pero costará, ¿no? Y poco a poco ya se irá viendo.